El Señor Jesucristo no rechaza al que viene a Él. Hola, Dios los bendiga. En esta enseñanza bíblica vamos a aprender qué significa realmente venir al Señor Jesucristo y también vamos a aprender lo infinitamente misericordioso que es el Señor Jesucristo con todas las personas que vienen a Él. Para esta enseñanza vamos a estudiar el siguiente texto bíblico. En Juan capítulo 6, versículo 37, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí. Ciertamente, en este texto bíblico el Señor Jesucristo dice dos cosas que son sumamente importantes. Noten, hermanos, que lo primero que dice el Señor Jesucristo en el texto bíblico de hoy es: todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Eso significa que es Dios el que pone en el corazón de la persona el deseo de obedecer plenamente la palabra de Dios, como bien nos lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 13. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Sin embargo, la persona es la que decide si acata o no ese deseo de obedecer plenamente la palabra de Dios, porque Dios no obliga a nadie a obedecerle. En verdad, hermanos, es fundamental que sepamos eso que les acabo de explicar, porque cuando sabemos eso entendemos claramente que lo que realmente significa venir al Señor Jesucristo es acercarse al Señor Jesucristo con la disposición de comenzar a obedecer plenamente la palabra del Señor. Ahora fíjense, hermanos, que lo segundo que dice el Señor Jesucristo en el texto bíblico de hoy es: y yo no rechazaré al que venga a mí. Ciertamente, cuando sabemos que el verdadero significado de venir al Señor Jesucristo es acercarse al Señor Jesucristo con la disposición de obedecer plenamente la palabra del Señor, comprendemos que, al decir, y yo no rechazaré al que venga a mí, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que Él nunca rechazará a ninguna persona que se acerque a Él con la disposición de obedecer plenamente la palabra del Señor. He ahí que, si una persona se dirige al Señor Jesucristo en oración, pero si esa persona no tiene la disposición de obedecer plenamente la palabra del Señor, entonces esa persona no está viniendo realmente al Señor Jesucristo, sino que solo está dirigiéndole al Señor una petición, porque ciertamente venir al Señor Jesucristo implica una entrega total al Señor y no solo una petición. Indudablemente, hermanos, hay muchas personas que, por no tener el suficiente conocimiento de la palabra de Dios, piensan que venir al Señor Jesucristo significa sencillamente dirigirle una oración al Señor para pedirle alguna cosa. Y por eso esas personas, cuando escuchan que el Señor Jesucristo dice en el texto bíblico de hoy que Él no rechazará al que venga a Él, de inmediato piensan que, aunque no tienen la disposición de obedecer plenamente la palabra del Señor, el Señor de igual forma recibirá a esas personas en su presencia y no las rechazará de ninguna forma. Pero ciertamente, esas personas al pensar de esa manera están completamente equivocadas, porque el Señor Jesucristo nunca rechaza a las personas que se acercan a Él con la disposición de obedecer plenamente la palabra del Señor, pero sí rechaza a las personas que se dirigen a Él sin tener la disposición de obedecer plenamente la palabra del Señor. Evidencia de ello la encontramos en Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el versículo 19. Allí el Señor Jesucristo mismo dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: así habla el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas: soy rico, tengo de todo, nada me falta.
y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Sé ferviente, pues, y arrepiéntete. Vean, hermanos, lo que el Señor Jesucristo mismo dice en ese texto bíblico. ¿Por qué el Señor Jesucristo le mandó a decir eso al ángel de la iglesia de la Odisea? Porque los miembros de la comunidad de la Odisea eran tibios, es decir, porque los miembros de esa comunidad, aunque hablaban del Señor y aunque le dirigían peticiones al Señor, no tenían la disposición de obedecer plenamente la palabra del Señor, sino que por el contrario, vivían distraídos y contaminados persiguiendo las riquezas y los placeres terrenales, al igual que la sociedad pagana que los rodeaba. Fíjense, hermanos, que el Señor Jesucristo le dijo a la comunidad de la Odisea: pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Eso es evidencia de que el Señor Jesucristo sí rechaza a las personas que se dirigen a Él sin tener la disposición de obedecer plenamente la palabra del Señor, porque esas personas son personas tibias. Es decir, porque esas personas son personas indiferentes que mencionan al Señor con sus labios, pero que cometen pecados mortales con sus acciones, con sus pensamientos, con sus sentimientos y con sus palabras, por no tener la disposición de obedecer plenamente la palabra del Señor. Recordemos, hermanos, que toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Y fíjense también, hermanos, que al final de ese texto bíblico el Señor Jesucristo le dijo a la comunidad de la Odisea: yo reprendo y corrijo a los que amo. Sé ferviente, pues, y arrepiéntete. Con eso el Señor Jesucristo mismo le hizo saber a la comunidad de la Odisea que si ellos no se arrepentían de su doble vida, es decir, si ellos no se arrepentían de andar mencionando al Señor por un lado y de andar viviendo como paganos por el otro, y si seguían sin tener la disposición de obedecer plenamente la palabra del Señor, entonces el Señor Jesucristo los seguiría rechazando y al final los vomitaría de su boca. Es decir, al final los expulsaría de su presencia. E indudablemente, con eso el Señor Jesucristo mismo le sigue haciendo saber a muchísimas personas en la actualidad que si siguen siendo tibias, es decir, si siguen viviendo en pos de los deseos de sus carnes, si siguen siguiendo la corriente de la sociedad y si siguen viviendo sin tener la disposición de obedecer plenamente la palabra del Señor, entonces esas personas, por más que mencionen al Señor con sus labios, no serán admitidas en el reino del Señor. Eso nos lo advierte el Señor Jesucristo muy claramente, pues en Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor Jesucristo dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No debemos olvidar, hermanos, que hacer la voluntad de Dios significa obedecer plenamente la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, de que el Señor Jesucristo es misericordioso con todos los que se arrepienten de todo corazón, pero no con los indiferentes? Y es que ciertamente, hermanos, la palabra misma del Señor nos dice en el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13: encubrir los pecados no conduce a nada. El que los reconoce y renuncia a ellos alcanzará misericordia. Ahora bien, hermanos, es importante preguntar, ¿qué pasa cuando una persona sí viene realmente al Señor Jesucristo? Es decir, ¿qué pasa cuando una persona sí se acerca al Señor Jesucristo con la disposición de comenzar a obedecer plenamente la palabra del Señor? Lo que pasa cuando una persona se acerca al Señor Jesucristo con la disposición de comenzar a obedecer plenamente la palabra del Señor es que
por más pecados que haya cometido esa persona en el pasado, el Señor Jesucristo no rechaza a esa persona, sino que por el contrario, perdona a esa persona y la limpia de todo pecado apenas esa persona reconoce y confiesa sus pecados con la determinación de no volver a cometer esos pecados nunca más. Sin duda alguna, hermanos, en el texto bíblico de hoy, el Señor Jesucristo nos hace saber lo inmensa que es su misericordia. Y es que al decir, yo no rechazaré al que venga a mí, el Señor Jesucristo nos hace saber que sin importar cuán incrédula o cuán pecadora haya sido una persona hasta el momento presente, si esa persona, arrepintiéndose genuinamente de haber desobedecido la palabra de Dios, se acerca al Señor Jesucristo con la disposición de obedecer plenamente la palabra del Señor para así vivir en santidad para el Señor, entonces el Señor no rechazará a esa persona, sino que por el contrario, tratará con compasión y con misericordia a esa persona. Y además de eso, la guiará y la fortalecerá por medio de su palabra, primero para que esa persona haga todas las cosas que debe hacer para obtener el perdón del Señor, como confesar los pecados cometidos, apartarse completamente del pecado y perdonar de corazón al prójimo. Y segundo, para que esa persona continúe progresando en la fe y en la santidad, de manera que esa persona logre una condición espiritual apta para que el Señor Jesucristo la continúe bendiciendo en la tierra y eventualmente salve su alma. Obviamente, hermanos, el Señor Jesucristo trata con esa gran misericordia a todas las personas que vienen realmente a Él, porque el deseo del Señor es que las almas no se pierdan, sino salvar a las almas para que las almas vivan eternamente con Él. Evidencia de ello la encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 11. Allí el Señor dice lo siguiente: les responderás: tan cierto como que yo vivo, palabra de Yahvé, que no deseo la muerte del malvado, sino que renuncie a su mala conducta y viva. Dejen el mal camino que han tomado. ¿Para qué morir, casa de Israel? Ahora bien, hermanos, es importante resaltar que mientras que una persona esté físicamente viva aquí en la tierra, esa persona tiene la oportunidad de venir al Señor Jesucristo, de obtener el perdón del Señor y de santificarse para así recibir por su fe y por la gracia del Señor Jesucristo la salvación de su alma al momento de fallecer físicamente. Noten bien, hermanos, que acabo de decir, mientras que una persona esté viva físicamente aquí en la tierra, esa persona tiene la oportunidad de venir al Señor Jesucristo. La verdad es que, si una persona fallece físicamente teniendo un pecado mortal retenido en su alma como consecuencia de no haber vivido en santidad y de no haber obtenido el perdón del Señor Jesucristo antes de fallecer físicamente, entonces muy lamentablemente esa persona no se salvará, sino que irá a parar a la condenación eterna por causa del pecado mortal o de los pecados mortales que se quedaron retenidos en su alma. Por eso es que ninguna persona debe esperar al día de mañana para venir al Señor Jesucristo y para santificarse, porque ciertamente ninguna persona puede asegurar que el día de mañana seguirá viva. En verdad, la muerte física podría llegarle a una persona en un momento en el que esa persona no se lo espera. Por eso es que no hay que poner en riesgo el alma, sino que toda persona que esté distanciada de la palabra de Dios inmediatamente debe proceder a apartarse completamente del pecado y debe venir al Señor Jesucristo para reconciliarse con Él. Porque ninguna persona podrá venir al Señor Jesucristo una vez estando en el infierno. Si este video fue de bendición para ustedes, hermanos, les pido humildemente que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho.
Además, les pido también que le den me gusta a este video dándole al icono de me gusta, y finalmente les pido que le reenvíen este video a la mayor cantidad de personas que puedan, para que de esa forma me estén ayudando a mí y también al Señor a que estas enseñanzas de la palabra de Dios lleguen a la mayor cantidad de personas posible. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y vayan al Señor Jesucristo con toda confianza, con la disposición de obedecer plenamente la palabra del Señor, porque Él en su infinita misericordia los recibirá y los bendecirá. Que Dios los bendiga.